mucho. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias este día, en esta hora, Señor, por poder venir a tu palabra, Señor. Acabamos de cantar verdades hermosas, Señor. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. A donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y eso es lo que queremos creer en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a que tu palabra encuentre sustento, encuentre cabida en nuestros corazones, y que esta verdad tan importante para el creyente sea hecha en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, en estos días se comienza, desde lo que se conoce como la Cuaresma, ¿no? Pero principalmente esta semana se comienza a celebrar la Semana Santa, y la verdad es que son eventos históricos, trascendentales para la vida del cristiano. Es decir, lo que aconteció esta semana cambió el curso de la historia, pero más importante, quiere cambiar el curso de la historia de tu vida y de mi vida. Porque lo importante no es que celebremos o conmemoremos eventos religiosos, sino lo importante es que podamos tener el entendimiento de las implicaciones que esto tiene. De hecho, este domingo se conoce como el Domingo de Ramos, y es porque se recuerda a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y a mí algo que me llama la atención esta mañana, estaba estudiando en Marcos, no va a ser nuestro texto, seguimos con nuestra serie de Romanos, pero estaba estudiando en Marcos cómo la misma gente que lo vieron entrar en el pollino, en el burrito, van y le decían: oh salve, oh sana al Hijo de David. Y días después, el viernes, lo estaban crucificando. Ahora, mucha gente en estos días se abstiene de alimentos, recuerda con penitencia estos días, pero la verdad es que los cristianos podemos celebrar o conmemorar estos días, que de hecho son más históricos que la Navidad misma, porque sí tenemos registro que fue en estas fechas, porque se celebran las fiestas judías. Pero lo que yo quiero preguntar es qué implicaciones tiene para nosotros la vida, muerte y obra y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En eso nos vamos a enfocar. Y en la providencia de Dios llegamos a Romanos 6 en nuestra serie. Entonces hoy he titulado el mensaje La unión con Cristo en su muerte, que es lo que se conmemora esta semana. La unión con Cristo en su muerte es la raíz de nuestra santificación. La unión con Cristo en su muerte es la raíz de nuestra santificación. Y antes de leer el texto, quiero compartirles algo que seguramente todos hemos batallado. Desde el momento que somos creyentes, se nos infunde un deseo de vivir para Dios. Esa es una evidencia. Pero muchos hemos peleado mal la batalla de la santificación. Muchos nos hemos visto frustrados o intentando, fíjate qué incongruente, sabemos que fuimos salvos por fe, pero el día a día nos lo queremos ganar por el esfuerzo humano. Y no ha pasado el cristiano que tira la toalla, usando ese término. Yo en los primeros años de cristianismo muchas veces estuve a punto de tirar la toalla, de colgar los guantes, de colgar los zapatos, y decía: es que no se puede. Y un amigo pastor me dio un consejo, me dice: lee Romanos 6. Ahí está la clave para la santificación, para la libertad del pecado. Si bien tenía razón mi amigo, no fue la forma en que lo leí que me ayudó. Lo leí intentando buscar, pensando yo que al leerlo iba a acontecer algo como mágico, y al salir de ahí ya no iba a batallar con el pecado. No es cierto, no pasó así en mi caso. Entonces yo pretendo, mis hermanos, que ayudarte, aunque yo solo soy un canal, pero el que nos debe de ayudar es el Espíritu Santo, en mostrarte que en realidad aquí hay una clave. Romanos 6 es un pasaje esencial en tu entendimiento de la santificación, es decir, de la vida
que se va conformando al carácter de Cristo. Y lo veremos en 2 etapas. Puesto que el otro domingo es domingo de resurrección, estaremos viendo la segunda parte. Estamos unidos a Él en su muerte, pero estamos unidos a Él en su resurrección, en su vida nueva. No nos quedamos con Él en la cruz ni sepultados, pero también hemos resucitado juntamente con Él. Por más está decir que Romanos 5, 6, 7 son pasajes difíciles de entender en la mente humana. Necesitamos la ayuda e iluminación del Espíritu Santo para que Él nos los ilumine. Cuando digo que la santificación es la unión con Cristo es la raíz de la santificación, no es nada más, mis hermanos, que de aquí se desprende. ¿De dónde comienza una persona a ser nuevo? De estar unido a Cristo. Hoy veremos eso, hoy veremos mucho de la unión con Cristo. Vamos a leer el texto, por favor, del 1 al 11. Romanos 6, 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto, escucha que dice, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, lo primero que comienza el apóstol Pablo es con una pregunta retórica, y es válido entender la pregunta. Recuerden la semana pasada que vimos los dos reinos. O eres del reino de Adán y no puedes hacer nada de obras de justicia porque tu naturaleza te lleva a pecar, o estás en Cristo. El reino de Cristo te capacita para vivir justamente, y decíamos, es el reino de la gracia. Y el capítulo anterior termina con una de las declaraciones más grandes del Nuevo Testamento. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 20, 5:20. Pero donde abundó el pecado, la gracia fue mayor. Entonces, ¿podría alguien que no entiende las implicaciones del Evangelio decir esto en su corazón? Si me trasladaron al reino de la gracia, entonces no importa cómo viva de ahora en adelante, no importa lo que haga de ahora en adelante, más bien yo puedo vivir como con una licencia para pecar. Eso estoy diciendo como alguien que en realidad no ha entendido el Evangelio de la gracia, porque el que ha entendido el Evangelio de la gracia lee la pregunta del versículo 6, del versículo 1 del capítulo 6, e inmediatamente ¿qué responde en su corazón? ¿Qué pues, perseveraremos en pecado? ¿Qué responde la mayoría de nacidos de nuevo? No. Ahora, el chiste o la pregunta o la proposición que yo tengo para ustedes es, o sea, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? O sea, sí tiene lógica y se puede comprender las personas que dicen, pues si hay gracia, cada vez que peco sigo pecando. Pero esto no funciona así, hermanos. Cuando tú veas a alguien que, voy a poner como que pone barato el Evangelio,
o como que dice estas expresiones, lo más probable es que él no haya tenido un encuentro verdadero con Cristo. Es lo más probable porque, mira, yo siempre uso esta ilustración. Cuando yo me casé me dieron bueno, no me lo dieron, yo lo fui a comprar, un anillo. Yo di un anillo por ahí. Entonces te dan un anillo, pero el pacto matrimonial no, o sea, este anillo no significa que al verlo yo tengo que cuidar reglas y decir, no, es que me tengo que portar bien, porque hoy ya traigo anillo. No, este es nada más como la evidencia, la señal externa del pacto que yo hice ante el Señor con mi esposa de amarla y de serle fiel. Funciona exactamente igual con Dios, no es... Hay gente que dice, oye pastor, y se pierde la salvación, pero espéreme, y si hago este pecado pierdo la salvación, como si están buscando qué cosas son licenciosas en el Señor y qué cosas no. No se trata de eso el Evangelio. La pregunta más bien va para personas que dicen, es que ¿cómo es posible? Explícame, Pablo, ¿cómo es posible que yo puedo crecer en santidad? Si hay tanta gracia, ¿acaso al Señor no le importa el pecado? Y es sorprendente. Pablo no es que no le da valor a la ley, pero su respuesta no es, sí, pues ahora que eres cristiano, cumple los 10 mandamientos. No, su respuesta es, de ninguna manera puedes seguir viviendo en pecado por una razón. ¿Por qué? Porque el cristiano se ha unido a Cristo. ¿Por qué no puede seguir viviendo en pecado? Porque el cristiano se ha unido a Cristo. Mira, de los capítulos 1 al 4 estuvimos hablando de la justificación que el Señor imputa o da a la persona que cree exclusivamente en Él. Pero en estos versículos comenzamos a ver que no solo está hablando de una justificación. Cuando tú entras al reino de Adán, no solo te declaran justo, al reino de Cristo, perdón, no solo te declaran justo, sino que aquí se ve que el Espíritu Santo infunde gracia para vivir de una manera santa. Y si es primera vez que nos visitas y dijiste, híjole, llego la primera vez y me están hablando de vivir santamente, no sé qué se te figura. Ahora vamos a intentar explicar qué es la santificación. No tiene que ver con cómo te vistes, cómo hablas, no tiene que ver en la forma que caminas, ni cuántas ofrendas das a los pobres. No, la santificación tiene que ver, voy a adelantarme un poquito, con la cristosemejanza, con la transformación del viejo hombre al nuevo creado según Dios. Y todos los cristianos no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, más bien dicho, la gracia abunda para darte el poder de crecer en santificación. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. La batalla por la santidad, hermanos, es una de las más mal entendidas de todas. El problema radica en que pensamos que podemos hacer algo para cambiar. La mayoría de cristianos, tú les preguntas cómo fueron salvos, la mayoría entienden que fueron salvos por la fe. Es raro el cristiano que te diga que fue salvo por la fe y obras. Pero no pasa lo mismo con la santificación. Tú le dices, ¿cómo fuiste salvo? ¿Cómo fuiste justificado? Pues no hice nada. Yo no buscaba a Dios, Él me buscó a mí, me perdonó, su gracia es mayor. Y tú le preguntas, ¿y qué haces a diario para vencer el pecado? ¿Cómo te santificas? No, espérate. Para vencer el pecado hay que ser cristiano de verdad. Hay que leer de pe a pa la Biblia, hay que orar 7 veces a la semana, hay que congregarse sin faltar ningún domingo. Obviamente estoy usando expresiones que no es que sean malas, y no es que no hay que hacerlas, pero no es lo que dice la palabra de Dios que cambia tu carácter. No es que tú le pongas frutos a tu árbol. Dice el doctor Tripp
Figúrate que tú tienes, dice, mi esposa tenía un árbol, dice el doctor Tripp, de manzanas o algo así, pero nunca daba frutas. Entonces él llegaba y dice, figúrense que a mí se me ocurre la grandiosa idea de comprar frutas plásticas. Y para que mi esposa se sienta contenta, las cuelgo en el arbolito. Y llega ella del trabajo y ve el montón de frutas y va y toma un fruto, pero es plástico. Eso es el error y el malentendido que muchos tienen en la santificación. Se quieren componer. Quieren ponerse cosas que no son producidas por la raíz de estar unido a Cristo, sino por la conducta. Y miren, hermanos, la religiosidad es como un caldo de cultivo para el orgullo. Decía el predicador Spurgeon que el orgullo religioso es de los más tremendos. Pensemos en gente que tiene cosas por qué envanecerse. Los sabios, los inteligentes tienen razón. ¿Te tocó alguna vez algún compañero en la universidad o así en la empresa donde trabajas muy sabio? Pues a veces no les puedes ni preguntar. Dice, los ricos se alaban en sus riquezas, los fuertes en su fortaleza. Pero el orgullo espiritual es similar. A los que más duro les cayó de parte del Señor Jesús fue a los fariseos. Los fariseos exteriormente estaban limpios, se portaban bien, se vestían bien, se peinaban bien, no hacían nada exteriormente. Y el Señor dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Quiere decir que por dentro no estaba ocurriendo lo que queremos. Y eso no queremos que pase en esta iglesia. Queremos crecer en santidad, mis hermanos. Pero la santidad que viene de adentro para afuera, no sé si me entienden la ilustración, no frutos plásticos. Eres llamado y yo soy llamado y yo tengo el deseo de crecer en Cristo semejanza y en vivir para su gloria, en darle gloria a Él. Pero este texto nos provee el cómo. Ok, entonces, ¿cómo? Estamos unidos a Cristo. ¿Qué es esto que he estado mencionando? ¿Qué significa la unión con Cristo? Bueno, Pablo, muy de él, generó palabras en el Nuevo Testamento que no se usaban en el lenguaje. En estos tiempos lo hacemos. Por ejemplo, hay palabras que hemos agregado en el siglo XXI, en estos últimos años. Tuitear. ¿Sí saben qué es tuitear? Pues se inventó la palabra. Taguear, dicen, aunque se debería decir etiquetar a alguien. Pablo inventó, por decir, una palabra para los creyentes. ¿Saben cómo les decía? Los en Cristo. Los en Cristo. En todo el Nuevo Testamento tú puedes estudiar cuando se refiere a los que están en Cristo. Y está hablando de una unión, pero así como si tomaras una unión que no se puede separar. Como si tomaras dos plastilinas, una blanquita, una negrita, y las haces una sola bola y luego las quieres separar. Él nos unió a Cristo por su Espíritu y Cristo mora en ti. Es el misterio escondido por los siglos y edades. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, esto es para que brinques. Cristo está en ti. Lo dije, pero como que no fuera gran cosa. Cristo, el que creó el mundo, en vosotros. Yo estaba quebrantado en la alabanza ahorita, porque las canciones estaban diciendo esas cosas. Y no sé si se te pasan nomás, o nomás estás viendo qué padre tocan los muchachos y no pones atención. Cristo en nosotros, hermanos, es la esperanza de gloria. Mira versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahí está, los en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, un cristiano, ¿quién es? Por lo que acabo de decir, ¿quién es? Un en Cristo, el que está en Cristo, el que ya no está en Adán. Tu sustancia, tu nueva naturaleza ya no tiene nada que ver con el mundo. Por eso, mis hermanos, ya no hay condenación. Si alguno está en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Ya se terminó la condenación. ¿Cuándo había condenación? Cuando estabas en Adán. Pero ahora estáis
en Cristo. Y esto es bien importante, mis hermanos, y quiero hacer una aplicación especialmente para los que crecieron en una iglesia. Ser cristiano no te hace cristiano nada que tú hagas exteriormente. No te hace cristiano que tus padres sean cristianos. No te hace cristiano que hayas asistido toda tu vida a una escuela dominical. Yo veo a mis hijos. Desde que nacieron van a la iglesia. A las 3 semanas de nacido llevamos a los bebés a la iglesia. No me vayan a regañar las madres ahí que me digan que tan jovencito que no guardé los 40 días. 3 semanas, 40 días, vamos a la iglesia. Yo amo al Señor por la pura gracia de Dios y mi esposa también, pero eso no los hace a ellos unos en Cristo. Yo oro por sus vidas. Yo te lo puedo testificar, y porque aquí veo que hay varios adolescentes. Yo crecí también en una iglesia y no fue hasta los 17 años que el Señor me hizo un en Cristo. Entonces no se hereda. No importa, yo aquí quiero ilustrarlo todavía más. A los 15 años me metieron en el grupo de alabanza. No sé por qué el pastor o el líder de alabanza no se dio cuenta que yo no era un en Cristo. Entonces yo tocaba guitarra, pero no era nacido de nuevo. Y luego fuimos a evangelizar. Fíjate, la iglesia fue a evangelizar y a mí me pusieron de personaje en un drama. Y mucha gente pasó y recibió al Señor y hubo conversiones. Y yo era un en Adán. Pero Dios, que rico en misericordia, quiere hacer ese milagro con cada uno de ustedes que está aquí. Y ¿sabes qué te voy a decir más? No tengan vergüenza. Una vez me invitaron, cuando uno va de invitado a otra iglesia, era invitado, no me conocían. Yo prediqué un mensaje algo parecido a esto y dije, si hay alguien aquí, aunque tenga años viniendo a la iglesia, que no sea un en Cristo, déle su vida hoy al Señor. Y pasó una señora, oramos, el pastor no estaba, yo lo estaba cubriendo al pastor. Él me pidió que lo cubriera porque él iba a salir. Cuando regresé le dije, oye, mira, nomás que pasó esta señora a dar su vida a Cristo y fue bien hermoso, se quebrantó. ¿Qué? Me dice. En la casa de esa señora hace 30 años comenzó la iglesia. 30 años. Así que esto es como yo digo, cuando tú vas saliendo de la casa y vas en el carro con tu señora y dices, ¿le pusimos llave a la puerta? No me recuerdo. ¿Tú te recuerdas? No me recuerdo. No dices, vámonos, sino que te regresas y revisas. Sin, hermanos, entrar en una condenación, decir, seré yo un cristiano, porque yo sé que el evangelio del Señor se ha predicado fielmente en este púlpito durante los últimos 20 años. No estoy hablando de los que dudan, seré o no seré, no. Estoy hablando por si hay alguien que realmente nunca ha visto frutos en su vida. Más vale que te regreses y te asegures hoy, si oyeres hoy su voz. Pero ¿qué quiere decir que nos bautizó? Aquí es una palabra que bautismo significa sumergir en agua. Este texto, pues por excelencia se ha usado para enseñar sobre el bautismo en agua y básicamente tiene 2 connotaciones. Cuando dice que fuimos bautizados, los que hemos sido bautizados en Cristo, nos habla también del bautismo a Él. Por eso estoy hablando de la unión. Y también nos puede estar refiriendo a algo de agua. Pero veamos cómo tú y yo llegamos a ser bautizados en Cristo. Por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro,
sino mucho. Pablo dice a los Corintios que un espíritu, hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, muchos agarran este versículo para hablar del bautismo en el Espíritu Santo, pero si lo lees con detalle, lo que está hablando es esto, que el Espíritu Santo te tomó en la salvación y te bautizó en un cuerpo, que es la iglesia, y por todo el contexto puedes decir, te bautizó en Cristo. Es decir, volviendo desde lo que dije, bautismo significa sumergir. El Espíritu Santo lo que hace cuando una persona nace de nuevo, no es solo que lo hace cristiano, no solo es que te vas a cambiar de religión, te sumerge a un cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y te sumerge en Cristo. Eso es lo que Romanos está diciendo. ¿Cómo fue tu unión? Fuiste bautizado en Cristo. Estás ahí adentro de Cristo, adentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que la iglesia de Dios son los santos o los regenerados o los salvos de todos los tiempos y edades. Esa es la iglesia universal. Tú eres parte de la iglesia de Dios si Dios te ha injertado en Él, te ha bautizado en Él. Este es un misterio porque son cosas espirituales. No es que te pasó físicamente ni a mí, pero nos pasó espiritualmente. El Señor nos unió a Él, y aquí es bien interesante, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo a las personas. Y no solo hace nacer de nuevo a las personas, les da el poder, vamos a seguir viendo, para vivir de una forma santa. ¿Cómo funciona? Tú y yo, en Adán, como vimos el domingo pasado, nuestro corazón está muerto, está de piedra, no podemos oír, necesita un agente. Te pueden hablar, pero si ese agente no está presente, nada pasa. Y el agente es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, es lo que se conoce como la regeneración o nuevo nacimiento, porque regeneración viene de genes, pues, de genes nuevos. Y eso ocurre por el milagro de la predicación del Evangelio. Esto es un milagro, mis hermanos. Yo quiero retarte a que piensen todos ustedes cómo el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. Muchos de ustedes tienen historias que dicen, yo rechazaba, yo no creía, yo no quería. La mayoría de nosotros tenemos historias así. Pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Sabes qué fue lo que cambió? Que se cumplió lo que dice el profeta Ezequiel: y os daré un nuevo corazón, y quitaré de entre vosotros el corazón de piedra, y os daré uno de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y Jesús dijo, porque la hora viene y ahora es en que los muertos oirán mi voz. O sea, lo que te pasó realmente es que resucitaste. Con Él resucitaste, pero no me quiero adelantar porque el pastor Luis nos va a exponer esto el próximo domingo, pero te dio nueva vida. En las versiones antiguas, Reina Valera 60 y la de antes dice, andas en novedad de vida. Entonces, hermanos, cristiano o el en Cristo es como el impacto más grande que puede haber pasado. No puede pasar desapercibido. A mí me encanta. He tenido la oportunidad de ir a comer ya con varios de ustedes, con varias familias, y cada vez que estoy yo escuchando sus testimonios digo, wow, un trofeo más de la gracia salvadora de Dios. O sea, personas, ustedes saben, con los que hemos platicado, personas que en realidad no buscaban a Dios, personas que estaban destruyendo sus vidas, sus matrimonios, su paternidad, y los encontró el Espíritu Santo. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Las cadenas del pecado me quitó. Mira, lo que estamos cantando es para que lo goces delante del Señor. Es un milagro.
Alguno dice, yo voy a creer el día que vea que un paralítico se levanta de una silla de ruedas. Bueno, ese está más fácil que un corazón de piedra se haga de carne. Está más fácil. Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió lo trajere. Es decir, nadie puede ser salvo si el Espíritu Santo no le da la nueva vida. Entonces, el Espíritu no solo te da el nuevo corazón, sino te bautiza, acabamos de leer, en Cristo. Fíjate tu nueva realidad. Es una nueva realidad. Estás en otro mundo, estás en otro ambiente. Romanos 8, adelantémonos tantito a lo que vamos a estar viendo dentro de un mes. Veamos el 15, por favor. Romanos 8:15. Dice que el Espíritu te injertó y te dieron a beber de un mismo Espíritu. Es el mismo concepto. Tú en Cristo y Cristo en ti. El Espíritu te bautiza, pero también se te dio a beber del mismo Espíritu. El misterio glorioso de la unión con Cristo. Dice 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren, me encanta que desde hace 2 domingos estamos diciendo, esto no es una relación legal, no te declararon nomás, sí, ahora eres justo, perdonado, y como dicen los jóvenes, y ahí te ves. No, te dieron el Espíritu te injertó en Cristo, eres uno con Cristo, y ¿sabes cómo te ve? Como su Hijo amado. Miren, todos los que somos padres y todos los que somos hijos lo entendemos. A veces tus hijos, tú cuando eras hijo te equivocas de muchas formas, pero el Padre siempre te sigue viendo como su Hijo. El Padre dice que nos dio un espíritu, no para que le digas, juez, rey. Por eso es que yo les digo a los jovencitos cuando a veces oran, Dios te pido, y siguen mencionando Dios, Dios. Sí, pero espérate, no oigo en tu lenguaje que digas Padre, Jesús, mi Señor. No es que no sea Dios, pero pues Dios, oran los judíos también. Los musulmanes dicen Dios. La diferencia es que nosotros creemos en Jesús, que es el Hijo Salvador de nuestras almas, de nuestro Padre Celestial. Y el Señor dijo, cuando oréis, orad de esta manera, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque Él es tu Padre. Estos versículos de la unión con Cristo, digo lo mismo el domingo pasado, no es teología, es un misterio glorioso. Él mora dentro de ti, ahora eres su Hijo, que dice, clamas Abba Padre. Versículo 16, y el Espíritu mismo, fíjate, el Espíritu está con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Me voy a tener en ese versículo. También muchos me dicen, ¿y cómo sé, pastor, si soy hijo de Dios? Bueno, vimos el domingo pasado, hay evidencias claras cuando estás en Cristo, y ya las vamos a ver más adelante, evidencias de santificación, de deseos nuevos. Pero hay algo que no se puede explicar, no te lo pueden decir en una clase. El Espíritu que mora dentro de ti te da un testimonio interno que tú te sabes hijo. Yo no estoy diciendo que yo no he tenido momentos de duda, momentos de nubes oscuras en mi vida, pero en esos momentos es en donde me recuerdo estos versículos. Y aunque no lo recordara, el Espíritu mismo me dice, por la pura gracia, no por obras, tú eres hijo de Dios. Y mira que dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vuelve el principio, fíjate, hemos hablado de la justificación, pero lo que está diciendo este versículo es que los que están en Cristo tienen acceso a la misma herencia, a la misma capacidad de ser obedientes como el Hijo amado de Dios, como Cristo. O sea, no hay excusas para tu santificación. Por eso les dije, el tema del sermón es que unidos a Cristo es la raíz de tu santificación. ¿Por qué? Porque dice que somos coherederos al mismo nivel.
¿Se ha pasado que algunos adoptan y lastimosamente, como no tienen estos principios, al morir heredan nomás a los hijos naturales y a los adoptados les dejan una menor porción? Pero el Señor no es así. Hebreos 1 dice que Jesús es el heredero de todo, pero aquí te dice que los que están en Él son coherederos de la gracia. Es decir, el mismo Espíritu mora en ti y tú tienes los mismos derechos. Hay versículos que no los entendemos. La caballería dice que reinaremos juntamente con Él. Yo no entiendo en dónde ni cómo será eso, pero sí puedo ver que Él nos anima y nos muestra que la unión con Cristo es más de lo que nos imaginamos. Regresa a Romanos 6, ahí dale vuelta a la página. Ahora, nomás una nota sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal exterior de lo que ha ocurrido, de que tú estás en Cristo. Y por eso es que dice ahí, muchos lo usan así, que el que lo sepultan es como cuando entra a las aguas y cuando sale la vida resucitada. Es una imagen nomás, pero más que todo debes de pensar que lo que está hablando ahí es el bautismo en Cristo, pero el bautismo en aguas representa esa vida de unión con Cristo en la muerte de Cristo y en su resurrección. Ahora, ¿qué implicaciones hay del hecho de que estamos unidos a Cristo? ¿Qué implicaciones hay? Bueno, este texto y desde el 5 nos muestra que la justificación y la santificación se dan por estar en Cristo. En los primeros capítulos hablamos mucho que la justificación es por fe, pero las buenas noticias es que no te quedas con la declaración de justicia, sino que vimos que se te otorgó el don de la justicia. Si se recuerdan el domingo pasado, cuando te unen a Cristo te dan, una cosa es que te justifiquen y otra cosa es que te otorgan el don de la justicia, es decir, de la rectitud o de una vida piadosa. Te lo otorgan, no estaba en ti. Acompáñame por favor, estos pasajes son paralelos. Ya ven que vimos Efesios 2 el domingo anterior. Ahora vamos a ver el 2 otra vez, pero mira, vamos a verlo desde el versículo 4. Efesios 2, 4, si lo puedes poner, mi hermano. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, mira, juntamente con Cristo. O sea, al morir Cristo, los que hemos creído en Él, nos incluyó en su muerte. Y luego lo dice todavía, por gracia habéis sido salvados. Y nos encanta ese versículo. Yo he dicho que probablemente es de mis favoritos, pero Dios me salvó, me justificó en Él, me incluyó en su muerte. ¿Sabes lo que implica eso? Que tú no tuviste que pagar la penitencia de toda la ira de Dios sobre ti, sino que se la descargó a su amado Hijo y Él te estaba incluyendo, la estaba poniendo a tu favor. Pero no solo eso, mis hermanos. No se termina ahí el texto, sigamos leyendo, por favor. Versículo 6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. El domingo pasado prácticamente me quedé diciéndoles, hermanos, hemos sido puestos en Adán, justificados por la gracia, salvos por la gracia. Pero les dije, la justificación es el primer paso de tu vida. Y lo que está diciendo en este versículo es que en Él también te santificó. Entonces, volviendo a como abrimos el mensaje, si tú estás batallando para
para tu santificación. Si tú vuelves y recaes en el mismo pecado, si tú sientes que no puedes tener unos afectos avivados hacia Dios, buenas noticias. De la misma forma que te justificó por la pura fe y por gracia, es la forma que te va a santificar. ¿Por qué? Porque ya estás en Él. Te sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo importante de ver en estos versículos es la relación que hay entre la justificación y la santificación. El inicio de la salvación y la santificación y la glorificación. Un día llegaremos al cielo y ya no tendremos nada que ver con el pecado. Yo no entiendo cómo será eso. ¿Sabes por qué va a ser? Todo por su gracia. Es el reino de la gracia. Es porque, dice el otro himno que cantamos aquí, unido a Él no moriré, pues con su sangre me salvó. Y dice ese texto, ese canto, dice que estás esculpido como en las manos del Señor. ¿Te has dado cuenta de tu nueva realidad, mi hermano? Estás en Cristo y Él está haciendo la obra de santificación. La importancia de esto es entender que el diario caminar, la santificación, el ministerio. Le digo a Luis, un día de estos estaba leyendo, muchos decimos, sí, estoy en Cristo para salvación. Sí, pero también estoy en Cristo aquí para hacer el ministerio. Si yo estuviera en mis propias fuerzas, nada de esto estuviera pasando. Estás en Cristo para la batalla del pecado. Para ti que dices, no puedo dejar este vicio, hermano, por favor, ayúdeme. ¿Qué hago? Me meto a Alcohólicos Anónimos, leo esto, dígame cuántas consejerías necesito. Bueno, estás en Cristo en tu batalla contra el pecado. Estás en Cristo cuando evangelizas. Estás en Cristo cuando ministras en el poder del Espíritu Santo. Y estarás en Cristo hasta que Él te glorifique. Porque dice que te bautizó en Él. Ahora, el tema de las predicaciones, estamos unidos a su muerte. Entonces, si bien he intentado explicar qué significa la unión con Cristo, ahora vamos a ver, regresen allá a Romanos 6, por favor, el significado de que estamos unidos en su muerte. Versículo 3, 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Luego vuelve a decir en el 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Te fijaste cuántas veces nos lo explicó de diferentes ángulos? Ha sido crucificado con Cristo, el que ha muerto. ¿Qué significa esto? El creyente, mis hermanos, fue incluido en la cruz. ¿Cómo? Todavía no sé cómo explicarlo, lo creo por la fe, por lo que dice la Escritura. Fuiste incluido en Cristo cuando Él estaba en la cruz. ¿Qué significa? Bueno, significa, estas cosas son bien prácticas, son aplicaciones. Significa, número 1, que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. ¿Qué es la vieja naturaleza? Aunque tengas 17 años y aunque tengas 19, 20 años, señorita que nos visitas o nos acompañas, tu naturaleza anterior le dicen que es vieja naturaleza. Pero le vamos a decir antigua para que nadie se sienta aquí mal. La antigua naturaleza eres tú en Adán. Es bien
bien interesante llevar la serie, la secuencia. Si no viste el mensaje del domingo anterior, pueden haber ahí vacíos que te estén quedando. Escúchalo, te animo. Pero voy a recapitular así brevemente. Es la naturaleza que está muerta en vida. Vives, disfrutas, trabajas, comes, gozas, tienes hijos, etcétera, pero estás muerto espiritualmente porque estás en Adán. Y principalmente tu vieja naturaleza o tu antigua naturaleza era esclava del pecado. Recuérdate que lo vimos en Efesios, porque dice que Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en pecados. Y versículo 3 dice, entre los cuales todos vivimos en otro tiempo. Una característica, mis hermanos, es que la antigua naturaleza no tiene voluntad. Más bien está subyugada al pecado. Y este texto de Romanos nos está dando las buenas noticias que nos dice emancipación, libertad para todos los esclavos del pecado. Mi amigo y pues maestro del Colegio de Pastores Jeff Purswell decía, cuando una persona viene a Cristo, su antigua identidad, versículo 6, quien era en Adán, básicamente hijo de ira, dice, muere. Esa persona está unida a Cristo y por lo tanto se convierte en un nuevo hombre. Mira, conocí a alguien que quería quitarse la vida porque su antigua vida era destruida, joven pero destruido, su matrimonio destruido, y llegó al punto de considerar quitarse la vida de muchas formas. Y sabes que este versículo lo alentó a él a decir, aquí me da un escape, no de quitarme la vida física, sino de que mi vida anterior se muera de una vez y para siempre. Y así fue que esta persona se entregó a Cristo. Dijo, Señor, aquí dice, lo estoy leyendo, que el que está en Cristo murió juntamente con Él. Yo ya me quería quitar mi vida. No tengo esperanza. ¿Por qué no me quitas mi vida pasada y me das la vida nueva? Eso es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Ya no hay condenación, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que tú te llamas un nacido de nuevo. ¿Cuándo naciste de nuevo? No sé. A los 20, a los 30, a los 15, a los 45. A Nicodemo el Señor le dijo, mira Nicodemo, te quiero explicar una cosa. Juan 3. Nicodemo era un maestro de los principales fariseos del pueblo de Jerusalén. Y llega Jesús de noche y le dice, maestro, ¿qué tengo? O sea, le comienza a hablar, maestro, creemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y fíjate qué tremendo. El hecho que tú sepas que nadie hace las señales como las que hace Jesús, el hecho que le dijo, sabemos que has venido de Dios. O sea, por decir, si tú vas a una iglesia, si crees en los milagros del Señor, si has vivido un milagro, no te hace nacer de nuevo. Jesús le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Te es necesario, Romanos 6, que se muera tu vieja naturaleza y que comience. Dijo, ¿cómo un viejo va a entrar al vientre de su madre? ¿Cómo? Y le dice, tú que eres el maestro de la ley, ¿no entiendes que te estoy hablando algo espiritual? Espero que nadie esté como Nicodemo aquí, diciendo, el pastor dijo de matarse y luego de nacer de nuevo. No estoy hablando nada natural, es espiritual. Pero todos tenemos que tener un antes y un después. El nuevo nacimiento es una marca bien clara en el creyente. Suponte que saliendo de aquí, espero que no le pase a nadie, te atropelle un camión. ¿Tú crees que se te olvidaría el 14 de abril del 2019? A menos que te dé amnesia, se te olvidaría, ¿verdad? Pero es un impacto. El nuevo nacimiento es un impacto.
Ahora, yo sé que están pensando muchos, ay pastor, ya me está poniendo así como que complicada la cosa, porque yo no me acuerdo exactamente cuando nací de nuevo. Bueno, pero lo bueno es que no te tienes que acordar de la fecha, te tienes que evidenciar que ahora tu antigua naturaleza ya no es la misma. ¿Y en qué lo vemos? Vamos a ver Gálatas 2:20 que nos leía en esta oportunidad el pastor Luis al inicio. ¿En qué lo vemos? Con Cristo he sido crucificado. La Reina Valera dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta cómo sigue reforzando la unión con Cristo? Esa experiencia de Pablo. ¿Quién era Pablo, hermanos? Si quieres, no lo vamos a mencionar por cuestión de tiempo, pero Filipenses 3, Pablo fariseo de fariseos, maestro de la ley, perseguidor de la iglesia. Pero él decía, pero lo que yo soy, lo tengo por basura, con tal de ser encontrado en Él. Fíjate, en Él. Y aquí dice que Cristo se entregó y murió por él. Pablo dice, yo ya no soy ese Pablo, ya no soy el Saulo de Tarso que ustedes conocían. Y de hecho, naturalmente en la iglesia le tenían miedo, mis hermanos. Si no es que Bernabé, el Señor le pone un espíritu ahí en su corazón de decir, este Pablo, Dios lo ha hecho un en Cristo, porque él quería llegar a la iglesia y la gente a lo mejor decía, ahí viene el que antes era perseguidor de la iglesia. Mira, ver el testimonio de Pablo que te anime a ti. ¿Y sabes qué? No solo veas el de Pablo, verme hablando aquí que te anime a ti. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que yo ahora esté crucificado con Cristo? Fue la gracia de Dios. También para ti, jovencito o niño que nos estás escuchando, Dios te quiere dar una nueva vida y un día darte otro sentido de vida. Entonces, dijimos, ¿qué significa estar unidos a su muerte? Que nuestra vieja naturaleza murió. Segundo, que somos transferidos al reino de Dios. No solo morimos a la vieja naturaleza, pero fuimos trasladados al reino de Cristo, al reino de la libertad. Ya no eres esclavo del pecado, mis hermanos. Ya el que peca, como dije el domingo pasado, peca porque quiere, pero ya tienes otro reino. Porque Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos y que seguías al rey de este mundo, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. No en este tiempo. Es como, no sé si les ha tocado ver un juego de la selección de la selección. Supónganse esto, que van perdiendo 3-0 en el primer tiempo. Bueno, esa es tu vida, tu antigua naturaleza. El nuevo nacimiento es algo así como que de pronto en el medio tiempo le dice algo al entrenador y salen al segundo tiempo y remontan 4-3. Está soñando, pastor, me va a decir, no lo hemos visto todavía. Bueno, es una ilustración. Eso es lo que dice la Escritura, que tienen que haber dos tiempos. Tú andas en el primer tiempo todavía, andas ahí recibiendo goleadas y andas esclavo del pecado. Pues el Señor te está diciendo que si estás en Cristo vive el segundo tiempo. Te trasladaron de reino, te trasladaron de dominio. Ahora tienes un rey. Antes tenías un amo esclavizador, ahora tienes un rey bondadoso. ¿Por qué crees que Jesús les dijo, tomad mi yugo? Porque mi yugo es suave y ligera mi carga. El yugo del pecado, mis hermanos, destroza. El pecado te enseña una cara bonita al inicio y, como decía la vez pasada, un mal pensamiento termina en una mentira, en un adulterio, en un asesinato y hasta la muerte. Nunca digas, ¿cómo es posible que esa persona llegó a eso? No,
De hecho, no te debe sorprender. En Adán es posible que tú mismo y que yo mismo, si no es por la gracia de Dios, lleguemos al peor pecado de cada clase. ¿Por qué crees que se matan los artistas? Es sorprendente que hasta hay un club de los 24 o 27 años, no sé, que se han matado. Le dicen el club de los 24, se mató el cantante de Nirvana y se mató el otro a los 24, 27 años, no recuerdo bien. Es porque la fama, la fortuna, la belleza no le da esa satisfacción. Pero el que está en Cristo es nueva criatura, mis hermanos. Entonces, estoy recapitulando. ¿Qué significa que estás unido a su muerte? Moriste a tu vieja naturaleza. Fuiste trasladado al reino de la libertad. Mira, esto creo que es la mejor ilustración y la más fácil de entender. México. El 16 de septiembre de 1810. Ahí está. Andaba viendo si sabía. México estaba subyugado o estaba sometido a la corona española. Pero al firmar la independencia, los Estados Unidos mexicanos se declararon un país libre, soberano e independiente. Eso es lo que Cristo hace en la justificación. Pero la unión con Cristo no se queda, ya soy libre. No, hermanos, se te hace libre para vivir para Dios. Gálatas 2:21, también la mía termina en 2:21, no 2:22, dijimos. Y la vida que ahora vivo, juntamente con Cristo estoy crucificado, decía. Pero la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No termina, no te gradúas el día que naciste de nuevo, no, ahí comienza esa segunda parte, mira, sino que la vida que ahora vivo en la carne, está hablando que Dios se puede glorificar en tu carne, en tu vida, en tu día a día, en tu matrimonio. Dice que Él nos salvó de las tinieblas para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, la muerte con Cristo te dice, primero, que nos trasladaron de reino, que has muerto al pecado, pero que ahora puedes vivir en santidad. Hermanos, esta es la clave de la santificación. Esto es lo que estamos hablando, es otro nivel de vida. Hermanos, ahora una pregunta, ¿por qué he estado hablando de la santificación? Muchos tenemos la impresión que la santificación es portarnos bien, nada más. Eso es lo normal y lo traemos por nuestra cultura católica romana. O sea, yo le digo a mi niño, te portas bien ahí en la escuela dominical, por favor. Y llegan de la escuela y primero que les dice, ¿cómo se portaron? Y crecemos con esto. Tengo que hacer algo, pues es que no puede ser tan fácil. Bueno, ahorita vamos a explicar cómo Dios nos santifica, pero te tengo que dar una definición a lo que me he estado refiriendo. La santificación es el proceso, fíjate, la justificación es el instante donde te declararon justo. La santificación es el proceso de Dios obrando en el creyente nacido de nuevo. Fíjate, Dios obrando en el creyente nacido de nuevo por su Espíritu, en el que cada día es más libre del pecado y más semejante a Dios. Cada día. Es decir, aquí estaba el pecado. Miren, un ejercicio que escuché a alguien que dijo, vean sus fotos de ahora del Facebook, o si no de sus archivos y de sus álbumes. Bueno, a Luis se lo escuché, vean sus fotos de cuando estaban en el primer tiempo. Luego vean sus fotos así, iniciando el segundo tiempo. ¿Verdad que no se veía mucho cambio? Pero ¿sabes qué es la buena noticia?
que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de la aurora, el sol se va levantando 6, 7, 8, 9, a las 12 del mediodía es perfecto. Hermanos, es el proceso de Dios y de nosotros. Si bien dijimos, todo romano desbarata la salvación por obras, este es en el único que cooperas, pero no cooperas en tus fuerzas. Ya voy a decir cómo, me estoy adelantando. Cooperas en creer y en caminar en lo que Dios ha dicho que tú eres. Pero cooperas. El creyente está llamado a crecer en santidad. Sed santos como yo, vuestro Dios, soy santo, dice la palabra del Señor. Solo quiero aclarar dos cosas del significado de muertos al pecado. Cuando dice que el cuerpo del pecado fuera destruido, es que despoja el poder esclavizador del pecado, mis hermanos. Eso es lo que no hacen, por ejemplo, ahorita mencioné a los alcohólicos anónimos. Eso no lo hacen, no lo pueden hacer. Ellos te dicen, de hecho, en sus pláticas, que tú eres toda tu vida un enfermo, le llaman ellos, un adicto, pero que vas a recaer en cualquier momento. Cristo hace este milagro. Te quita la adicción y te quita el amor por el vicio. Es un poder diferente. No es que Dios, aquella persona que vivía en un hogar en donde estaba siendo infiel, dice, pues ya me convertí, ya me voy a ir para la iglesia, no tengo que ver, voy a cortar todos los teléfonos. No, que Dios te dé el poder para aborrecer el pecado y para tener libertad sobre el dominio del pecado. Ahora, un malentendido es este: ¿significa que nunca más pecaremos? La respuesta es no. Lo que nos habla es que nos da libertad del amo esclavizador y nos da la capacidad de pelear la buena batalla. Es como los bebés les toma años dejar de usar pañales. Espero que les tome 1 o 2 años nomás, porque ya muchos también con el pañal está difícil. Muchas veces tú te equivocas en el nuevo creer, pero ya tienes la capacidad. Ya tienes la capacidad de amar. Estaba poniendo como una ilustración. Un día de estos en la semana platicaba con alguien y creo que el Señor me ayudó con esa ilustración. Me dice, a esta persona la habían agraviado de alguna forma. Yo le digo, es que tienes que perdonar. Le digo, la cosa es esta, que la ley del Señor dice, no matarás, etcétera, etcétera. Todo se cumple en esto: amarás al Señor, a tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Y me dio la respuesta que yo esperaba escuchar. Me dijo, es que esto es muy difícil. Es que esto no se puede. Y es cierto, hermanos. ¿Quién ama? La Biblia te dice que si te han ofendido, que lo bendigas. Que si te piden una capa, hablando no que si te la piden, hermano, me prestas tu saco, no, eso pues es diferente. Si te roban, si te asaltan, que no solo les des el saco, les des hasta de más. ¿Se puede eso en lo natural? No, pero la nueva naturaleza, si tú eras esa persona rencorosa, llena de ira, que no podías amarte ni a ti mismo, ni a tus padres, ni a tus hijos, lo que decíamos en los primeros capítulos de Romanos, al venir a Cristo, de pronto tú ves que amas de la manera que has sido amado, que perdonas, que eres generoso. ¿Sabes qué está orando? La gracia de Dios en tu vida. Siempre hablamos de nuestra unión en la justificación, pero se nos olvida hablar de nuestra unión en la santificación. Y mira qué hermoso, 1 Corintios 1:30. No tiene 30 Corintios. 1 Corintios 1:30. No sé si había visto ese versículo, pero a mí me llamó la atención porque siempre hablamos si fui unido a Él para justificación. Dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, otra vez, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Tú estás en Cristo, mi hermano. Él se hizo santificación también.
Si tú estás en Él, entonces, volviendo a la imagen de las fotos que veías hace años, cada día tú las ves y dices, mira, no solo porque has envejecido, pero también porque hasta tu semblante, tu rostro ya es diferente. La santificación, hermanos, es el llamado que tenemos. Ahora, ¿qué parte coopero? Y con eso quiero concluir el mensaje. ¿Cómo hago? Y fíjate que de toda la carta, aquí se nos da el primer imperativo. Todos estos, hasta el capítulo 5 y 6, han sido indicativos. Y el Señor así obra. Efesios está igual, Colosenses está igual. Primero te dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos, mis hermanos? Justificados por la... Bueno, ¿quiénes éramos? Pecadores. ¿Se acuerdan? Romanos 1, 2, 3. Pero los que hemos puesto en la fe en Jesús somos justificados. Y ahora nos está diciendo, ya no están en Adán, están en Cristo, son uno con Cristo, pueden ser santificados. Y ahora nos da el primer mandamiento. Muchos comentaristas dicen que ese es el primer mandamiento o imperativo. A lo mejor tú encuentras otro y luego me dices, pastor, yo encontré otro. Bueno, pero en general ya empieza a cambiar el discurso, a eso me refiero. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el primer llamado que te hace? Considérate. Y ese tiene que ver con una acción de creer todo lo que se ha dicho hasta este capítulo y versículo. Créele al Señor que ya no estás en Adán, que en ti está la nueva naturaleza, que eres capaz de vivir para Dios. Consideraos significa una fe activa. Fíjate, se nos otorgó en Cristo la nueva vida, una nueva mente, un nuevo corazón, como ya lo vimos. Ahora la pregunta es, ¿tú te consideras así? Para ser salvos, creo que quedó claro que lo único que hizo Abraham, ¿qué dice la palabra que fue? Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Para ser santificados es igual, porque considérate, créele a Dios. Ahora, muchos tienen resistencia con esta parte porque dice, de verdad solo es creer, pues no hago nada, me quedo sentado y nunca cambio. Pero esta fe te lleva a caminar. Fíjate, veamos la ilustración de Abraham. Abraham creyó a Dios, dijo, tendrás una descendencia como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar. Pero dice que él ya estaba casi muerto, dice la escritura, y Sara era estéril y estaba ya casi muerta también. Bueno, no dice eso de Sara, la respeta mucho Pablo. Pero nos decía el pastor Carlos, pero Abraham tuvo que ir y entrar a la tienda de Sara y creerle a Dios y esperar. Antes no habían pruebas de embarazo, mis hermanos, ni, ¿cómo se llama? Ultrasonografías, nada. Era esperanza contra esperanza, esperanza, y pasaba otro mes y otra vez. Y luego nació el hijo de la promesa. Ahora, aquí se te ha dicho, tú tienes la nueva naturaleza, estás en Cristo, cree, pero también camina en eso. Dicen que en una ocasión hubo un equilibrista que llamó a la prensa, llamó a toda la gente de la vida real, porque iba a cruzar en un cable las cataratas del Niágara. Entonces llegaron allá a las cataratas del Niágara, la prensa y todos, y les dicen, ustedes, a ver, todos llegaron, wow, cuánta gente, ¿cuántos de ustedes creen que puedo cruzar con una viga o con las cataratas del Niágara? Y nadie levantaba la mano. Entonces, ¿para qué vienen? ¿Vienen a verme morir o creen que puedo pasar o no? Entonces temerosamente dicen que un anciano levantó la mano. Yo sí creo, te he visto hacer buenas proezas, te he visto pasar. Tú sí crees, miren, el caballero cree. Bueno, ya que crees, te invito a que te subas en mis hombros y que crucemos juntos. Muchos decimos creer en Jesús y creer en el Evangelio. Si tú crees, mi hermano, ya no tienes por qué vivir atado al pecado. Considérate
muerto al pecado y vivo para Dios. Tú puedes dejar esa amargura que tienes. Tú puedes dejar ese rencor que tienes. Tú puedes dejar esa mentira que tienes. Si has nacido de nuevo. Y si no, Dios te está llamando. Ya pasa del primer tiempo. Y el Espíritu Santo te quiere dar vida nueva. Te quiere dar un corazón nuevo. Te quiere poner en el reino de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo viviremos aún en Él? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a glorificar al Señor. Gracias te damos, Señor, te adoramos, te alabamos. Tú eres bueno, tú eres digno, Señor. Yo te pido que este día nos muestre las implicaciones de la unión con Cristo. No hay nadie fuera de ti, no hay ningún otro Dios. Padre, te pido por nosotros los que ya estamos en Cristo, Señor, que nos ayudes a vivir de una manera santa, justa y piadosa. Porque se nos ha dado el don de la justicia. Se nos ha trasladado el reino de tu amado Hijo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.